Uno de los objetos que más se utilizan para debatir el conflicto de Israel versus la autoridad palestina son los mapas. Muy probablemente usted haya visto antes los 4 mapas de Israel y Palestina que les mostraremos hoy. Veamos cómo estos mapas falsos ayudan a la mentira de la autoridad palestina y de los anti-Israel. La historia falsa que estos mapas narran son una supuesta ocupación y conquista de Israel hacia un país árabe llamado Palestina. Es decir, que lo que quieren hacerle creer y lo que quieren mostrarle a la gente con estos mapas es la idea de que en estos territorios había simplemente un país llamado Palestina, así como cualquier otro país, así como estaba Estados Unidos, Francia, Brasil, México o Japón, estaba Palestina. Si usted ya vio los videos anteriores de este canal, sabrá muy bien que esto es falso. Palestina nunca fue un país independiente árabe. Palestina era simplemente un territorio que pasó de mano en mano de diferentes gobernantes, desde los romanos que fueron los primeros en renombrar el territorio como Palestina, que era históricamente la tierra del pueblo judío llamada Judea e Israel, hasta los británicos, que fueron los últimos en tener el territorio bajo el nombre de Mandato Británico de Palestina. Recuerde que de hecho el Islam ni siquiera existía como religión cuando el territorio en cuestión fue renombrado como Palestina. Ahora miremos detalladamente los 4 mapas que se hicieron para engañar a la gente ignorante del tema. No vamos a empezar por el primero de los 4 mapas, sino que vamos a empezar por un mapa que en el esquema no aparece, y el mapa al que nos referimos es el del Mandato de Palestina completo. Si Palestina era un país árabe, ¿qué pasó con los 2/3 de Palestina que pasaron a ser el país hoy conocido como Jordania? ¿Acaso eso no era parte del país? Es decir, que si alguien supiera al menos que el Mandato Británico de Palestina o la Judea de Israel histórica era un territorio a ambos lados del río Jordán y no solo al oeste del mismo, ya no podría ser engañado por este mapa. Porque si Palestina era un país independiente árabe, entonces debería ser este primer mapa un mapa del mandato entero. Ahora sigamos con el primero de los 4 mapas. La gente que lo hizo sabía que era tan falso que ni siquiera pudieron hacer de cuenta que la parte oeste del mandato de Palestina era un país. Esto se ve en el detalle de que el mapa presenta partes blancas entre la vastedad verde, que eran territorios o colonias judías. Si esto hubiera sido un país como Argentina, por ejemplo, ¿por qué habría parches blancos dentro del mapa argentino? ¿Acaso alguien, por ejemplo, pinta en los mapas argentinos a los territorios indígenas de otro color, como si fuera otro país? Por supuesto que no. Ellos mismos, en ese primer mapa, no pueden negar la presencia de gente judía en el territorio. Es más, si Palestina era un país árabe, ¿cuál era su himno? ¿Cuál era su bandera? ¿Cuál era su escudo? ¿Cuál era su gentilicio? ¿Quién era su presidente o mandatario? No existía. Los árabes de la zona ni siquiera se autodenominaban palestinos, sino que los judíos eran quienes se asociaban con ese gentilicio y con esa tierra. Los árabes, que hoy se hacen llamar palestinos, se consideraban parte del pueblo árabe, no un pueblo aparte, y de hecho les causaba furia que los denominaran palestinos en vez de jordanos, sirios o egipcios, ya que diferentes grupos se sentían identificados con los otros países árabes más que con un país que querían crear. Es más, la gente que estaba en Gaza se sentía más parte de la comunidad egipcia que parte de una comunidad conjunta con la gente de Cisjordania. Veamos ahora el segundo mapa falso. Este mapa muestra la segunda partición de Palestina, es decir, la partición que efectuó las Naciones Unidas en 1947. Esperen, ¿no era Palestina un país que fue salvajemente ocupado por judíos europeos? La realidad es que aquí no hubo ninguna conquista, sino una partición realizada por las Naciones Unidas y avalada por quien realmente gobernaba en ese entonces el territorio, el Reino Unido. Los judíos aceptaron el plan y los árabes lo rechazaron, e iniciaron una guerra contra Israel, junto a todos los países vecinos árabes. Pero si los hoy llamados palestinos querían tanto tener un país propio, ¿por qué no aceptaron la partición? ¿Por qué no fundaron su país como sí lo hicieron los judíos con Israel? La respuesta es que como nunca hubo un país Palestina y nunca quisieron uno, no lo hicieron. En cambio, como sí hubo un país llamado Israel, el cual existió como reino, mancomunidad o tribus, los judíos refundaron y restablecieron Israel, porque sí había existido, y porque siempre los judíos se identificaron con esas tierras, por unos 4000 años seguidos. Entonces, este segundo mapa también es falso. Vamos ahora al tercer mapa. Este mapa muestra cómo Israel ahora supuestamente conquistó más territorio en 1967 y le dejó tan solo Cisjordania y Gaza a Palestina. Ambas ideas son incorrectas. Israel ganó más territorio efectivamente, pero esto fue una guerra que desataron los árabes para destruir Israel, nuevamente bloqueando el canal de Suez y los estrechos de Tirán. Pero incluso es falso que los hoy llamados palestinos tenían Gaza y Cisjordania, ya que esos territorios quedaron ocupados por Egipto y Jordania respectivamente, entonces ese mapa también es falso. El cuarto y último mapa sería el que muestra la situación actual desde 1995 en adelante. Muestra cómo supuestamente Israel conquistó porciones de la parte cisjordana de Palestina. Esto es una vez más totalmente falso.
Es falso porque Israel, primero que nada, tuvo siempre judíos en esa zona. Recuerden que no hablamos solo de presencia en los últimos tiempos, sino desde siempre. Cisjordania también es llamado Judea y Samaria porque es un lugar históricamente judío. Su arqueología, sus ciudades, sus habitantes fueron judíos por miles de años, y más allá de que es cierto que hubo árabes en los últimos tiempos de la historia asentados allí, la conexión judía y con Israel es innegable, así que esto claramente no fue tampoco ninguna conquista. Pero por otro lado también es falso que esto era Palestina, ya que recuerden que hasta 1995 no había un país Palestina todavía. Israel decidió en ese año darle unilateralmente a las autoridades árabes palestinas parte de territorios en Gaza y Cisjordania para que puedan tener su nación. Estas partes se llaman zonas A. Israel tiene la zona C y las zonas B son compartidas bajo control militar israelí. O sea que Israel no solo que no les quitó territorios en 1995, sino que se los otorgó en forma gratuita como muestra de paz. Los verdaderos mapas entonces son los siguientes. En 1947 se hace la división de Palestina Oeste por la ONU, la cual fue aceptada por los judíos y restituyeron a Israel. Los árabes lo rechazaron y no formaron su estado. En 1948 Israel es atacado y gana territorio, lo cual está avalado por las Naciones Unidas en una guerra defensiva. Egipto y Jordania se quedaron con el territorio árabe de Gaza y Cisjordania. En 1967 Egipto bloquea entradas marítimas a Israel, comenzando una guerra donde Israel vuelve a ganar territorio. Recién en ese momento se crea la identidad nacional de los árabes que hoy conocemos como palestinos, con la creación de la OLP. En 1995, Israel cede unilateralmente parte de Judea y Samaria y en 2005 todo Gaza. Para terminar, piense lo siguiente por un momento. La gente que es ignorante del tema y el conflicto suele pedir, mostrando estos mapas, la creación de un Estado palestino y dicen que los palestinos tienen derecho a tener un país. Ahora bien, si quienes se hacen llamar hoy palestinos se consideran parte del pueblo musulmán, ya hay 49 países musulmanes en el mundo. Si se consideran parte del pueblo árabe, ya hay 21 países árabes en el mundo. Y si se consideran un pueblo aparte, como dicen ser desde 1964, también ya hay un Estado árabe en Palestina y se llama Jordania. El único objetivo que tienen no es tener el 50º país musulmán, ni tener el 22º país árabe, ni el segundo país árabe palestino. Su único objetivo es que desaparezca el único país judío en el mundo. Muchas gracias por ver el video, suscríbase al canal, dele like y por favor síganos en la cuenta @replyproject en Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima.